El desempleo es el gran reto y llegó un momento en el cual, pues, y una de las exigencias de los grupos docentes ayer hablaban de medio de la mitad de la población económicamente activa en informalidad, casi 10% de desempleo. Es decir, el panameño con un trabajo estable es la excepción. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando, a todo el equipo de Next Noticias. Gracias a todo el país que les escucha. De igual manera a todos los radioescuchas de frontera a frontera. Gracias por la oportunidad una vez más, Fernando, y a todo el equipo. Bueno, el gran reto es esa creación de empleos formales. La estadística es demoledora. Más de la mitad de la población o no tiene empleo, bueno, el 60% de la población o no tiene empleo o tiene un trabajo informal. ¿Cómo formalizar a esos trabajadores y cómo también pues, que ese porcentaje de trabajadores aumente en un momento en el cual todos los economistas pronostican una recesión mundial pues para esta segunda mitad del año? Sí, efectivamente, nos hemos estado combatiendo una inflación, una recesión en el mundo, producto de la situación de la pandemia como tal. Como mencionó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en el pasado mensaje a la nación de rendición de cuentas de 6 meses ante la Asamblea Nacional de Diputados y el país. Hemos vivido dentro de 36 meses de gestión gubernamental, 28 meses inmersos en una pandemia, el reto más difícil de cualquier gobierno en la historia incluso republicana. Nosotros te podríamos decir que efectivamente, como tú dices, el reto a batir después de una pandemia de salud, una pandemia laboral. Pero yo quiero hablarte de las cosas positivas sobre esta situación laboral. ¿Y cuál es la situación o los elementos positivos? Es que estar en un 18.5% con las políticas públicas agendadas por el presidente de la República, por el vicepresidente, por la ministra Zapata, se han establecido acciones concretas, políticas públicas que han podido impactar en el desempleo directamente, llevando así los números de desempleo que son muy fríos. Se ha llevado una cifra a un 9.9% en descenso, con una proyección de final de año de 7% para este año. Eso quiere decir que la reactivación económica ha sido o está siendo calificada, valorada, que justamente en algunos escenarios ha sido pues objeto de sugerencias, de comentarios frente a algunas otras acciones que deben establecerse. Puedo decir que el equipo de gobierno, este equipo ha trabajado, que va a la redundancia, en equipo, desde el Ministerio de Comercio e Industria al Ministerio de Desarrollo Social. Es un gran aliado en el Plan Panamá Solidario para los trabajadores suspendidos. Recuerda, Fernando, cuando estábamos bajo la suspensión de los contratos con el Plan Panamá Solidario, Sí. la AIG, ¿no?, que ha sido un gran aliado del Ministerio de Trabajo. Entonces, los números, claro, sí debemos de ser muy responsables en decir que sí tenemos un reto frente a la informalidad que ha crecido en este momento, si lo vemos de manera fría como conversamos, ha crecido un punto de un 47.6 a un 48.2. Sin embargo, en el 2020 estaba en 55% sobre 777.000 panameños y panameñas, números impactantes, pero que hoy en día han bajado. ¿Cuáles acciones concretas? Es atender a los informales, no solamente la AMPIME, sino el Ministerio de Trabajo a través de una nueva hoja de ruta que incluye como primera acción la ventanilla de oportunidades y un programa de transición de los informales hacia la formalidad denominado trabajador por cuenta propia. Este trabajador por cuenta propia que tenga la oportunidad a través de plataformas como lo presentamos hace un mes. Este producto se está trabajando en este momento por parte de 5 instituciones del gobierno, donde estos trabajadores por cuenta propia de informalidad hacia la formalidad puedan poder contribuir a tener protección social, seguridad social, que los lleva hacia una transición de formalidad y al trabajo decente. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado haciendo. El presidente de la República habló de algunos proyectos interesantes como la ciudad hospitalaria, la ciudad de la salud, el centro de nefrología, el centro cardiovascular.
algunos otros proyectos como el Manuel Amador Guerrero, el Mariano Bula, su mensaje a la nación, Sí, pero a la que larga, van a Roger, crear empleo, ¿no? pero a la larga, es decir, yo creo que a situaciones extremas, soluciones extremas. No se ha pensado no sé, pues hacer un código especial para, o condiciones laborales especiales para esa gran masa de desempleados y de informales, porque al final, pues las barreras de entrada y salida aquí en Panamá son difíciles para empezar un negocio y para mantener un negocio, y eso pues lo que está ayudando es a exacerbar la informalidad y al desempleo. Sí, fíjate, en este momento nosotros, nuestro país, el modelo de la informalidad ha venido cambiando y es por eso que se habla de trabajadores de cuenta propia. Las plataformas digitales también han estado cambiando los modelos laborales. Entonces, lo que hay que abrirse frente al presente y al futuro del trabajo, no solamente en Panamá, sino en el mundo, aperturarse hacia los nuevos modelos sin cambiar los regímenes laborales de los países, es decir, las jornadas laborales, sin cambiar los salarios, es decir, mejorar los salarios, no generar vulnerabilidades laborales y sociales, producto del aumento de los productos en la canasta básica. La orden mundial es revisar los salarios. De hecho, han estado los países México, Chile, España revisando los salarios. Nosotros los revisamos en diciembre pasado. Y también te puedo decir en este momento es que nos corresponde valorar las condiciones laborales, ser flexibles en acciones, no ser flexibles en modificar el código, ser flexibles en acciones que puedan generar un incentivo al mercado laboral, con incentivos fiscales, incentivos económicos, como por ejemplo empleo solidario para estimular la oxigenación a las planillas entre una recuperación efectiva laboral. Sí. Y por último, también tenemos que tomar en consideración que los convenios colectivos sean negociados de una manera efectiva para que los trabajadores puedan sufrir mejoras y mayores beneficios. Pero más allá de eso, el teletrabajo, lo hemos hablado mucho y nos ayudaste en los peores momentos a promoverlo, sigue siendo teletrabajo una de las principales acciones para poder abaratar costos en momentos donde el combustible se encuentra en una situación Claro. complicada, aunque gracias a Dios el viernes pasado anunciamos una disminución en el precio del galón y del litro del combustible, disminuido unos 7 centavos, aproximadamente 8 centavos, pero también hablo de esa disminución. Ha tenido sin lugar a dudas, en 3 días se ha realizado también con el programa de combustible 55.990 compras de combustible solidario, es lo que nosotros establecimos para ayudar a paliar el tema del combustible, aunque si bien ha bajado algunos centavos, todavía sigue estando por encima de esos 3.95. Recuerdo que estuvo por el orden de 6.10, 6 días, 6.15 en sí. algún momento dado. Bueno, y tiene tendencia a Entonces, la baja, así ahora que ojalá las me refinerías siga pues mejorando. sigan mejorando eso. Lo cierto, Roger, este va a ser el gran reto de estos 2 últimos años de gobierno, tratar de estabilizar los niveles de empleo. ¿Hay alguna meta que se haya propuesto el gobierno para estos 2 últimos años? ¿Cuál es el nivel óptimo de desempleo y cuál va a ser el nivel que aspiran a que se mantenga la economía informal? Sí, mira, nosotros llegamos a un 55%. Sí. Nosotros establecemos, por supuesto, que el desempleo debe disminuir, pero la meta es que no aumente. Y esto debo aclararlo, que no aumente la informalidad. Ahora bien, existen emprendedores con quienes hemos conversado, informales que hemos conversado, ahora trabajadores por cuenta propia, Pero ¿por qué que se le nos han llama emprendedores invitado. si a la larga son empresarios? Es decir, porque al Sí, final... esto hay que hacer una diferenciación. Tenemos a personas que se encuentran en la formalidad, un trabajador que se encuentra dentro del sistema financiero, sistema bancario, ha perdido por reducción, por alguna política de la institución financiera, su puesto de trabajo, inmediatamente
se introduce al mundo de las consultorías y asesorías financieras, que lo vemos muy a menudo. Sin embargo, hemos encontrado muchísimos casos de éxito donde inmediatamente emprenden algún negocio o una oficina de consultorías y logran generar mayores ingresos de lo que generaban como salario fijo previamente trabajando las 8 horas del día en una entidad financiera. Entonces, sí tenemos situaciones distintas, no es lo mismo aquella persona que usa su talento, su conocimiento, su capacidad para emprender por sí mismo y generar ingresos, Sí, a una persona que simplemente evada cumplir con los requisitos de formalización de una empresa formal. Entonces, esa diferencia la hemos estado haciendo a modo de docencia, y la proyección, ¿cuál es? Es en 2 años estar sobre un pleno empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, el pleno empleo se logra sí, a través de un 4%. crecimiento económico y un 4% positivo y un 4% de desempleo. Esa es la proyección, Fernando, pero yo quiero decirte que no podemos hablar solamente de desempleo, sino también de la informalidad. En este momento nos encontramos trabajando en un estudio, el Observatorio Laboral, sobre la informalidad para conocer y tener un diagnóstico, porque nunca se ha hecho un diagnóstico de la informalidad, y ese estudio lo estamos realizando. Una vez lo tengamos listo, te lo vamos a Por supuesto, compartir y ojalá podamos explicarlo. Sabemos que obviamente nos va a contribuir para por poder que la supuesto. ciudadanía y todo el país conozcan los resultados de este nuevo diagnóstico de la informalidad en el país. Bueno, don Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, gracias por este Muchas gracias, informe Fernando. de esta de gestión Bendiciones. de 1000 días de este ministerio.